Como se llama la charla, lo que no se nombra no existe. Y por eso es que quiero aprovechar este espacio para empezar nombrando a esas casi 1000 denuncias que recibieron en los juzgados de paz en los últimos 15 días por denuncia de violencia doméstica, ¿no? A esos números se suman también las declaraciones de la comandancia de la Policía Nacional, que a 2 semanas de haber empezado este proceso, comentaron en una conferencia de prensa que las denuncias por violencia doméstica habían aumentado notablemente en comparación a los accidentes de tránsito y asaltos callejeros. ¿Y qué es lo que nos dicen estos datos? ¿Qué es lo que nos ponen en evidencia? Que una vez más, las mujeres no estamos contempladas en ese plan de contingencia propuesta por el gobierno para poder enfrentar esta problemática, esta cuarentena, ¿no? Y en ese sentido, recuerdo un poco un artículo que se publicó justamente en la revista Emancipa hace unas semanas, en las que la autora, Paola Kohler, afirmaba que cuando la salud no es gratuita, universal y pública, las recomendaciones para enfrentar la cuarentena tampoco lo son. Entonces ahí podemos nombrar algunas recomendaciones que podrían ser: arma tu rutina, aprovechar y hacer ejercicios, hacer yoga, mirar una serie o una película en alguna de esas plataformas virtuales que ofrecen esos servicios, etcétera, ¿verdad? No es que quiera decir que estas recomendaciones estén mal, claro que están bien y seguro que haya personas que les sirve, pero ¿a quiénes van dirigidas estas recomendaciones? ¿Quiénes son las mujeres que efectivamente pueden cumplir con estas recomendaciones para enfrentar la cuarentena? Me pregunto si Ña Rosa, que tiene que salir a buscar el sustento del día a día porque es recicladora, va a poder cumplir con esa cuarentena cuando tiene hijos en la casa a quienes dar de comer. O si una señora que está en una situación de violencia va a poder hacer terapia online cuando ese lugar es el lugar que para ella representa el mayor peligro, sin que para ella que se le escuche tenga consecuencias aún mayores, ¿no? Entonces, conecto un poco con eso y recuerdo que en una de las primeras conferencias de prensa en las que se daban comunicaciones sobre las medidas que se iban a tomar con respecto al coronavirus, una periodista de EFE, la corresponsal de EFE, Noelia Aceituno, le consultó al vocero si es que existían medidas para las mujeres que estaban obligadas a vivir la cuarentena con el agresor. La respuesta fue una risa y además decir que los hombres también son violentados. Y claramente hombres y mujeres somos violentados en este sistema. Sin embargo, la historia y los datos nos demuestran que a las mujeres se nos violenta por ser mujeres. Y eso podemos comprobar con datos estadísticos. Por ejemplo, en Paraguay tenemos un promedio de 40 feminicidios por año, y también las personas que cometen esos feminicidios son las parejas o exparejas. Y esa es como la gran diferencia, digamos. Entonces, ahí pienso, y me parece también como muy importante decir, que es algo que estuvo diciendo también el compañero antes, y también desde Gramo se promueve, el quédate en casa es clave. O sea, no es que estemos en contra de las medidas sanitarias, es clave, pero sí es necesario pensar en políticas que incluyan a todas y a todos, ¿verdad? Entonces, ahí pienso también en que para estas mujeres, esa casa, la casa, antes de la cuarentena, ya representaba el lugar de peligro, ya era el lugar donde ellas estaban arriesgando sus vidas. Con la diferencia de que antes de la cuarentena podían salir, ir a la plaza, al almacén, hablar con la vecina, junto a la familia, a la iglesia, el recurso que para ellas era válido. Y sin embargo, hoy con la cuarentena se encuentran aún en más peligro. Y en ese sentido pienso como una posibilidad de solución tomar el ejemplo de otros países, específicamente de Argentina, que el gobierno de Argentina, en alianza con la Asociación de Farmacias, lo que hicieron fue promover la campaña El Barbijo Rojo. ¿Y qué significa eso? Que una mujer en situación de violencia puede llamar a pedir delivery a una farmacia y decir: hola, necesito un barbijo rojo. Entonces, los funcionarios, las funcionarias de esa farmacia saben que pueden llamar al número que está designado para atender este tipo de denuncias, que en nuestro país sería el asterisco 137. Entonces,
ahí pienso, si tenemos en cuenta estos elementos, que esto no es azaroso, o sea, no es azaroso que colapse nuestro sistema de salud, no es azaroso que aumenten las denuncias por violencia doméstica, no es azaroso porque todas estas soluciones quizás también trascienden la buena voluntad. Es un problema estructural, es un problema sistémico, ¿ya? Es un problema que va más allá de que se hagan iniciativas de construir el barbijo, de coser los barbijos así en las casas o lo que sea. Y ahí pienso, por ejemplo, en los países llamados del primer mundo, que tienen una presión tributaria muchísimo más alta que la nuestra, y eso les permite tener un sistema de salud que responda. Igual tienen problemas claramente, y eso vimos también con el COVID, pero tienen posibilidades de dar más respuestas que nosotros, y sus ciudadanas y ciudadanos tienen la posibilidad de cumplir con la cuarentena con sus derechos garantizados, ¿no? Entonces, esta es como también otra realidad que podemos ir pensando también dónde estamos nosotros como Paraguay parados con respecto a esto, ¿no? Y ahí me pregunto mucho, ¿desde dónde es que nosotras y nosotros criticamos? ¿Verdad? ¿Desde dónde le criticamos a esas mujeres que no pueden salir de sus casas o que no pueden salir de una situación de violencia y decimos, ¿por qué no pueden salir de eso? ¿Cómo es posible que estén tanto tiempo ahí? ¿Desde dónde le criticamos a esas mujeres que salen de sus casas para buscar el sustento diario de sus hijos? Porque que no tengan comida también es violencia. Que no tengan acceso a una casa segura con las condiciones mínimas también es violencia. Que no tengan un lugar al cual recurrir cuando una está en situación de peligro también. Entonces ahí pienso, ¿qué es lo que nos salvó históricamente a las mujeres en este país y en la historia, ¿verdad? Y lo que nos salvó históricamente son las redes, fueron las redes de contención, las redes de solidaridad, las redes que nos permiten de alguna manera pensar alternativas que son creativas muchas veces para poder enfrentar las adversidades. Y ahí pienso mucho y quiero poner como un ejemplo bien concreto la Casa de la Mujer del Bañado Tacumbú. El Bañado Tacumbú, para los que no conocen, que no son de Paraguay, es una zona empobrecida, eh, es un territorio empobrecido y estas mujeres se organizaron ya desde hace un año y vienen planteando estrategias para enfrentar la realidad de diferentes maneras. Por ejemplo, organizan trueques. ¿En qué sentido? Si una sabe cocinar y la otra sabe coser, entonces una enseña a cocinar y la que no sabe cocinar aprende y después la que sabe coser intercambia con ella, ¿verdad? Y ahí pienso también que generar este espacio, estar con ustedes hoy acá conversando sobre estas problemáticas que son tan presentes y constantes, es también una forma de enfrentar, ¿ya? Porque creo que estar acá nos permite reflexionar, nos permite pensar en alternativas y nos permite superar los obstáculos y las adversidades. Saber que si juntas, si no estamos juntas y organizadas, todo se complica más. Y bueno, agradecer por el espacio, espero que haya servido y decir que de verdad hablar con ustedes sobre esto es súper importante, es dar un paso más, porque lo que no se nombra no existe.